Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, porque esta bellísima tarde, un poco fría, soleada, muy bonita, nos va a llevar al bendito Shabbat a disfrutar de la presencia de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Eterno, bendito sea. Vamos a estar con un tema especial hoy, va a ser el tema el entendido en enigmas contra las cartas abiertas. Ese va a ser el tema de hoy. Para ponerles en la situación y que tiene que ver, como entradilla a este tema, vamos a estar viendo, no como en otros casos que hemos constatado noticias o hemos contrastado noticias que tienen que ver con los medios de comunicación, sino que esta vez vamos a enlazar con nuestro propio testimonio y con nuestro propio testimonio van a entender el tiempo que estamos viviendo. Miren ustedes. Digo que va a servir de entradilla, porque si tienen en cuenta esto, van a entender mucho mejor el tema que vamos a dar a continuación de el entendido en enigmas contra las cartas abiertas. Yo les quiero enseñar una carta, esta carta que mandé a Espasa, a la editorial Espasa, la mandé con un manuscrito, una libreta gorda, escrita a bolígrafo, y la envié a esta editorial que por aquel entonces, hace unos 16 años, era de las más reputadas, Espasa Calpe de España. De hecho, da premios literarios todavía, creo. Y entonces, ahí lo mandamos. Yo no sabía cómo. ¿Por qué? Porque no era mi ámbito, porque yo me he criado en una familia gitana, no le hemos dado en la familia, no le daban importancia a los libros, más bien era transmisión oral, todo, y entonces los libros para ellos, en la memoria de la familia, es papeles, es un sinónimo de papeles, ¿verdad? Bueno, pues yo necesitaba escribir. Lo escribí el libro autobiográfico que me acuerdo está por ahí, lo que pasa es que no lo he encontrado porque tengo mucho libro y mucho papel. Entonces, pero le llamé El desvelo apacible. ¿Qué contenía ese libro? Lo mismo que pudo contener la biografía oral que transmitió José en Egipto, ¿verdad? La malpasada, el no encajar ni siquiera entre los suyos. Bueno, José pudo contarlo en Egipto, pudo contar de dónde provenían y la jugarreta de sus hermanos, pero he aquí que un servidor de ustedes no pudo. ¿Por qué? Porque cuando fui a escribir a Egipto, digamos, Egipto me devolvió, claro, no tenía por más. Luego lo piensas con el tiempo y dices, ¿cómo van a aceptar un manuscrito escrito a bolígrafo? Pero es que yo no tenía otros medios, porque yo ni tenía máquina de escribir, ni sabía mecanografía, ni nada. Entonces, ¿cómo lo hacía? A papel y bolígrafo. A papel y bolígrafo. Eran mis medios. Ahora, ese código no iban a entenderlo en la editorial. Ni siquiera se iban a poner a mirarlo, aunque al contestarme me dijeron que no era la obra lo que buscaban. Dudo mucho que se molestaran ni siquiera en leerlo. ¿Por qué? Porque su código de presentación no es ese. Su código, más que nada, estilístico o, ¿cómo se dice?, estético, no es ese, ¿verdad? Entonces, dudo que se pararan ni siquiera a leerlo. Por lo tanto, no podías llegar a Egipto. Por lo tanto, el José de este tiempo no podía llegar a Egipto y contarles, ¿verdad?, lo que estaba pasando en su vida, a fin de mejorar como unidad humana. Bueno, o como familia humana. Entonces, eso funcionaba así, de esa manera. Por lo tanto, claro, lo que pasó fue que tuve que mejorar el código estéticamente. Me llamó a la mejora, porque eso lo tuve que pasar. Ahora, no lo pude hacer yo de por sí, porque yo de por sí
no pude inventar los ordenadores, ni el Word, ni nada. Eso tuvo que venir. Tuvo que venirme a la mano. Ese venirte a la mano es una disposición del Ruach Elohim, del Espíritu de Elohim, que hace que las cosas se vengan a la mano. Da la oportunidad a sus siervos, a los hijos suyos que se encuentran de pie, que se encuentran luchando. Los que se han dado por vencidos, los que están arrodillados ante la bestia, pues hace tiempo que desistieron. Pero Elohim premió a los hijos que lucharon con medios. Por eso los medios a unos nos son de bendición y para otros son de pérdida, de extravío. Entonces, fíjense ustedes que esto que cuento no es baladí, ni mucho menos, es testimonio, significa mucho para mí, pero aparte de eso, para ustedes también, tengan en cuenta que la historiografía, el escribir, el dejar constancia del hecho, es una prueba, o se ha transmitido así en la cultura occidental, que la historiografía, el dejar registrados los hechos, es una prueba de madurez cultural y de homogeneidad de una civilización. Es decir, una civilización se hace homogénea por lo que se ha escrito previamente, que queda como sustrato del habla. Y el habla como cultura, y la cultura y el habla como la conducta, al fin y a la postre. Entonces, tengamos muy en cuenta esto porque es muy enriquecedor. Si la historiografía es madurez, el dejar registrados los hechos es madurez, las culturas, unas por encima de otras, unas pisándose a otras, se han puesto en la tesitura, quebrándose los cascos, de a ver quién tenía la prominencia o la preeminencia en cuanto a dictar cómo se debía vivir en el mundo. Y encontraron el referéndum o el refrendo a eso con lo que les acabo de contar. El pueblo que mejor historiografía, que mejor base cultural tenga, que tenga los hechos más registrados desde la antigüedad a nuestros días, es la que es capaz de decir al mundo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, los que han dictado lo que está bien y lo que está mal, se han puesto a pensar que la humanidad tenía una madurez y una homogeneidad por la historiografía. Y por eso han dictado lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, craso error. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos esa madurez historiográfica. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XXI solamente escribían, y más que nada esto se daba en los ensayos, que en los ensayos es cuando más puedes dar tu opinión de los hechos, escribían un puñado de privilegiados, adinerados, qué duda cabe, casi siempre conservadores. Entonces, como humanidad, nos teníamos que ver tan aislados en nuestros medios que teníamos que mandar una libreta escrita a bolígrafo. ¿Entienden? Nunca tuvimos como humanidad la madurez y la homogeneidad de la que presume Occidente. ¿Por qué? Porque en Occidente solo escribían un puñadito de privilegiados adinerados. Entonces, ahora sí, estamos más cerca de llegar a esa madurez historiográfica o literaria, si quieren llamarle. ¿Por qué? Porque estamos tras del objetivo, que es que cada ser humano, ese es el objetivo, que cada ser humano registre sus experiencias por escrito. ¿Para qué? Para enriquecer al mundo y las experiencias humanas. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Y a falta de dejarlo registrado por escrito, por lo menos audiovisualmente, registrar las experiencias humanas de cada ser humano sobre la Tierra. Ahí sí, la humanidad alcanzaría una madurez y una homogeneidad. Cuando llego a Colombia hace 7 años, la segunda vez hace como 4 años, llego allí y recién que estaba, tenía un libro acabado de poesía, creo que recordar que era el de poesía el que tenía acabado y quería editarlo allí. Llamo a una editorial, busco con mucho denuedo información sobre una editorial y al final la encuentro, llamo, pero se asombran de que llamara. ¿Por qué? Porque era mentira. No había editorial ni nada que se le parezca. Era otro blanqueo más. Pero no solamente en Colombia, en todo el mundo. Si son editoriales con sus amiguetes, con sus contactos, pero no para alguien que llegue de la nada, digamos, porque si no, te van a etiquetar como un don nadie y no te van a dar acceso a que publiques con ellos y se van a sorprender incluso que les llames, cuando su número era público. ¿Pero por qué? Porque tienen en nada, en verdad, no son parte de esa humanidad que quiere adquirir una madurez registrando historiográficamente y literariamente cada experiencia humana. Están lejos de eso. Si por ellos fuera, nunca se produciría. ¿Por qué? Porque no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque quieren privilegiar siempre y quieren ser privilegiados siempre. Si nos dan a todos las mismas oportunidades, ellos pierden. ¿Por qué? Porque pierden su expolio. Pierden su fuente de ganancia. O no es que la pierdan, sino que la comparten y no quieren. Bueno, pues un caso análogo a esto que acabamos de decir a nivel literario historiográfico, ahora lo trasladamos a lo deportivo, un caso análogo. Resulta que el que todavía es presidente de aquí, de la ciudad de Linares, del Club de Baloncesto Linares, es un anciano que ya es octogenario y que cuando yo jugaba pues tenía ya era anciano, ya tenía sus 60 y pico años. Y gozaba en esos tiempos con sus familias de amigotes, porque a esas familias de amigotes les hacía el favor de hacer jugar a sus hijos. Hijos que nos monitorizaban a los niños de los colegios y que nosotros íbamos a ver jugar. Idílico, idílico. Ahora, colocaba a sus hijos como por ejemplo el muchacho que era mi monitor, que era a su vez hijo del anterior portero, de un anterior portero de fútbol, a ver qué tiene que ver fútbol con baloncesto. Su padre era anterior portero de fútbol del equipo del Linares. Entonces, como ya estaba en el círculo de los amigotes, pues le hizo favor el presidente del CB Linares y puso a jugar al hijo del portero de fútbol en el equipo de baloncesto. Esto no crean ustedes que se da solamente en este inframundo de Linares, también se da, por ejemplo, se dio en el siglo ya XXI con Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid en ese tiempo, a principios del siglo XXI, cuando colocó en el equipo de fútbol a su hijo Sanz y en el de baloncesto también a otro hijo Sanz. Estamos un enchufismo grotesco y patético al nivel del Real Madrid. Luego quieren
Y luego se publicitan como el Club del Siglo, como los Galácticos, como un emporio altruista, ¿verdad? Que hace obras sociales, todo lo que quieran, sí, pero funciona el enchufismo como un vulgar pueblucho. Y en el mismo Real Madrid de fútbol también se dio el caso de los Llorente. En fútbol y baloncesto también, otra familia que monopolizó el fútbol y el baloncesto, ni que hubieran sido el salto evolutivo que esperaba la humanidad. ¿Qué pintaba? La misma familia ejerciendo en fútbol y en baloncesto, diferentes generaciones. Pues ni que fueran el salto evolutivo que estábamos esperando. En fin, todo un amaño. Todo un enchufismo vulgar. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que cuando los niños de Linares, aquellos que fuimos monitorizados por estos hijos de los amigotes, de los círculos estos, ya pudimos jugar en las canchas de los colegios a baloncesto, ya no les gustó, ni al presidente del CB Linares, ni a su cuadrilla de carcamales. No les gustó. Y entonces, ¿qué hicieron? Privatizar las competiciones. Privatizar las competiciones. Y entonces ya no es como en mi época. En mi época, colegios jugaban contra colegios y los niños lo pasábamos pipa. Ahora ya quitaron eso. ¿Por qué? Porque quieren privatizar las competiciones. Porque ya no les conviene que todos los niños jueguen a baloncesto, porque esa generación de privilegiados ya quedan desbancados. Ya no pueden disfrutar como amigotes, y puesto que les hemos quitado el juego y el monopolio, nos lo hacen pagar como, pues, quien ahora, en mi generación, 40 años, 50 años, tenga hijos, ya tienes hijos y tu hijo no puede competir contra otros colegios. Si quiere competir a nivel de baloncesto, tiene que pagar y competir solo a través del CB Linares, que es quien tiene el monopolio de las competiciones, porque ya quitaron colegio contra colegio. Ahora tiene que ser que pagues al CB Linares y el CB Linares entonces sí te haga competir contra otros pueblos de la comarca. ¿Y ahora qué hacen? Ahora hacen un campus en verano, todo el mundo le aplaude, uy, qué altruista, uy, qué altruista. Pero el campus es para captar a los niños y después de que los captan, claro, si el baloncesto es bonito, llevan allí los padres a sus hijos para que los hijos practiquen baloncesto, pero captan a los hijos y luego, si los hijos quieren competir, pues les sacan el dinero a los padres y los padres se lo dan para que puedan competir contra otros pueblos después de ser captados por el CB Linares. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El campus lo que hace es captar el interés de los niños por competir, pero no van a poder competir colegio contra colegio ya. Tienen que competir a través del CB Linares previo pago de su importe. ¿Han entendido? Bueno, pues esto enlaza, es una entradilla con lo que vamos a exponer hoy. El entendido en enigmas contra las cartas abiertas. Se podría decir que todos estos que quisieron privilegiar solamente a sus amigotes y privatizarlo todo, fueron esos entendidos en enigmas, ¿verdad? Y las cartas abiertas somos otra cosa, otro rollo, eso ya es otro rollo. Son paradójicamente, digamos, dos civilizaciones, pero que corren diametralmente opuestas. Porque una quería que escribiera, en el caso de antes, que escribiera un puñado de privilegiados, pero otros queríamos que toda experiencia humana quedara redactada y escrita. Les mata, esto los mata. Y por eso, como esto los mata y los desbanca, están metiendo en la estrechura que están metiendo al mundo, porque no les conviene. Ya no están a gusto en el juego.
ya no se sienten bien con esta vida. Y entonces, como quisieron controlarlo todo en un diseño social que abarcara desde el virus y la bacteria hasta los planetas, ese concepto que se dice ontogénico es embrionario. Bueno, pues quisieron hacer un mundo desde lo ontogénico, desde lo embrionario, y controlarlo todo para que las mismas familias de siempre fueran las privilegiadas y nunca se sacaran los pies del tiesto, por así decirlo. Ahora, en un mundo ya que para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, está globalizado, se les ha ido de las manos totalmente. Se les ha ido de las manos. Y es más, por cuanto ellos no han vencido, por cuanto esos privilegiados no han vencido ninguna adversidad, el mismo curso de los acontecimientos los va a dejar en la cuneta de la historia. Porque aquí los que hemos aprendido a adaptarnos, que antes tuvimos que formar mentalidad para escribir una libreta bolígrafo, cuando tuvimos los medios, ahora es cuando estamos gozando, que podemos expresar todo lo que ya tenemos. Pero ellos, ¿qué van a expresar si ya no tienen nada? No tienen mundo interior, no tienen nada que redactar. Bueno, entonces vamos con el entendido en enigmas contra las cartas abiertas. Abrimos por Daniel 8, 21, 25, donde está el texto base de esta enseñanza, Daniel 8, 21, 25. Dice así. Dice así. En la Reina Valera lo vamos a leer, 1960. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, pues estas declaraciones registradas aquí en Daniel 8, 21, 25 parecieran ser enigmáticas, pero no son enigmáticas. Lo que es un enigma, lo que quisieron trasladar como enigma, por eso es entendido en enigmas, el enigma es diferente al misterio. Esto ya es lo primero que hemos de notar, porque el enigma es el patrocinio para que no se descifre algo. Quieren patrocinar el enigma. El enigma es un patrocinio para que no se descifre. O sea, es un acuerdo para que siga siendo enigma. Eso es un enigma. Mientras que un misterio es algo que puede estar perfectamente ya catalogado, abierto. Entonces, vamos a explicar que el texto que acabamos de leer de Daniel 8, 21, 25, historiográficamente no nos interesa tanto como lo que repercute a nuestros días. Historiográficamente está hablando, sin ningún género de dudas, a Antíoco Epífanes, que fue en el precedente a la revuelta de los macabeos, quien satanizó el templo e hizo allí arbitrariamente y sacrificó cerdos y hizo allí las 1001 fechorías, ¿verdad? Esto fue Antíoco Epífanes, ¿verdad? Entonces, este Antíoco Epífanes
Antíoco Epífanes, Epífanes es epifanía, de epifanía es que se engrandeció como si fuera un dios. Él mismo se presentó como una epifanía, como una imagen de Dios, y levantó una mitología acerca de su ascendencia, como hacían todos los antiguos, en este caso del imperio griego y las divisiones, y las 4 divisiones en las que se fue dividiendo. Entonces, Antíoco Epífanes representa a alguien que se endiosa. Si ya hablamos de algo, de un poder que se endiosa, ya nos lleva a que este episodio de la abominación desoladora de tiempos de Antíoco Epífanes se proyectó en el tiempo también en la figura de Constantino, del emperador Constantino, que también se dio aires de ser superior, recibiendo una revelación, mejor dicho, que no se le había revelado a nadie, que era insigno vincis. Insigno vincis es que cuando vio el sol se le mostró que con este signo vencerás, y entonces instauró la cruz en todo el occidente cristiano. Esto fue un ponerse en lugar de Dios también. Esto fue una epifanía, porque lo que vio Constantino y la supuesta revelación de esa voz que le dijo insigno vincis fue una epifanía. Tomó de la figura de Antíoco Epífanes, de un poder usurpador, apóstata, vil, ¿verdad? Vil en el sentido de despreciable. Pero no se queda en Constantino, sino que esa epifanía y ese sacrificar el cerdo en el altar también lo hizo, ¿quién? El papado. Lo ha estado haciendo el papado durante todo este tiempo. Del 538 a 1798, con un pequeño intervalo, y luego resucitó en el 1927 hasta nuestros días, 1929 a nuestros días. Entonces, el papado también se ha abrogado el derecho, aunque por otro lado ahora dice que no es nadie para juzgar, pero sí se pone como puente, poder pontificio. Es un puente entre Dios y los hombres, lo mismo que quiso hacer Constantino, insigno vincis, y lo mismo que quiso hacer Antíoco Epífanes al profanar el templo. Al fin y al cabo, el papado, lo mismo que Antíoco Epífanes, ha sacrificado cerdos en el altar de lo sagrado, que es el alma humana, el alma del hombre y de la mujer. Entonces, el papado también ha sido ese poder usurpador en lugar de, por eso se llama vicario de Cristo, por eso se le llama, es un sustituto, anticristo es sustituto de, se ha puesto de sustituto de Cristo, de sustituto de Mashiach. Por eso el papado toma del mismo río que Antíoco Epífanes, un río de podredumbre moral, ¿verdad? Y ya ahora se está notando más que nunca, por cuanto dicen que ni siquiera la cabeza del mundo en cuanto a moral puede juzgar nada. Entonces, ¿para qué está ya? Entonces, Apocalipsis 17:5 Apocalipsis 17:5 nos enseña el misterio, no el enigma, no. Enigma es lo que les gustaría que hubiera quedado, o sea, que lo que hubieran deseado es que se quedara en enigma, lo que hubieran deseado es que mandáramos a las editoriales las libretas a bolígrafo, lo que hubieran deseado es que nunca los niños hubieran tenido el mismo acceso para la práctica deportiva, lo que hubieran deseado esos poderes usurpadores, que toman de Antíoco Epífanes profanando cerdos en el altar, hubieran deseado que esto se quedara en enigma, pero no es
un enigma. Fíjense la palabra que utiliza, Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. No es un enigma, es un misterio. Un misterio que está perfectamente catalogado. ¿Quién cataloga este misterio? La palabra, el verbo, la palabra de Elohim, que nos ha trasladado a nuestros días con tanto amor. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, sacrificar cerdos en el altar de la tierra. Aquí lo tienen. Querían que fuera un enigma, es decir, querían patrocinar de que nunca se descifrara a quién se está refiriendo aquí. Pero esto no es un enigma, no ha podido ser un enigma, solo era un misterio perfectamente descubierto y catalogado por la palabra de poder. A estas alturas. Eso no pueden pararlo. Entonces, esto, como digo, está perfectamente catalogado ya, no es un enigma, sino solo un misterio y está ya perfectamente catalogado. Apocalipsis 13, 16 al 18. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, que responde a ser el poder usurpador de cada tiempo. El 616 o 666 respondía a ser el emperador en tiempos de Yohanan, cuando escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero esto está catalogado. Lo que yo quiero decir es que esto está catalogado. Es un misterio que está perfectamente abierto y catalogado. Entonces, todo lo que está aconteciendo hoy socialmente es un misterio, no es un enigma. Por mucho que quieran patrocinarles de que no se puede descifrar lo que está aconteciendo en nuestros días, esto es un misterio que está perfectamente catalogado en las Escrituras. Aquí lo tienen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Pues es número de hombre. Y su número es 666. Número de hombre tiene que ver con nombre de la bestia, número de la bestia, tiene que ver con el terión, que es la bestia. El terión, que es multitud de hombres bestia. Ese es el nombre real de la bestia. Multitud de hombres bestia que entienden la vida como solamente una fuente de ganancia y servirse de los demás. Servirse de los demás de una manera explotadora, siempre explotadora. Esos son los Antíoco Epífanes, esos son los que sacrifican cerdos en el altar de la conciencia humana. Y 14.1, en el 14.1 también de Apocalipsis, el verso siguiente a este, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. Entonces, ¿dónde no estaba esta gente? ¿Dónde no estábamos? No estábamos en el enigma, estábamos en un misterio que ya habíamos descubierto. Por eso teníamos el nombre del Mashiach escrito en nuestra frente. Lo teníamos claro, en otras palabras. ¿Por qué? Porque para nosotros, aunque las instituciones quisieron hacérnoslo enigma, nosotros ya lo teníamos claro. Teníamos claro estar de pie cuando debíamos estar de pie, y teníamos claro el nombre de nuestro Mashiach. Con lo que conlleva, no solamente el nombre fonético, sino su autoridad, ¿verdad?
su ejemplo. Entonces, al tener el sello de nuestro Mashiach en la frente, implica claridad. Estamos, por lo tanto, con esa claridad, lejos del oculto, que ese es el significado real de Apocalipsis. Apocalipsis significa lejos del oculto. Sin embargo, en la literatura enigmática, porque así lo han procurado el hombre enigmático, el Anthropos Anomos, el hombre sin Torah, quiso que el Apocalipsis fuera sinónimo a enigma. No es así. El Apocalipsis es todo lo contrario. El Apocalipsis es alejarse de lo oculto, llegar a claridad, a fin de estar de pie cuando debes estar de pie para recibir al Mashiach con su nombre en tu frente, en tu conciencia. Entonces, tener el sello de nuestro Mashiach en nuestra frente es claridad, es estar lejos de lo oculto y del ocultismo que querían perpetrar y lejos de todo ese culto mistérico, babilónico, que era una prolongación del enigma. Querían prolongar, no se sabe hasta qué tiempo, hasta que reventara por los cuatro costados ese culto mistérico babilónico y el enigma. Y entonces querían asediarte siempre con lo mismo, por ejemplo, vida extraterrestre. Esto eran programaciones para mantener el enigma. Esto estaba acordado de que fuera así. ¿Para qué? Para sacarte de la resolución del conflicto, para sacarte de catalogar el misterio y meterte en el enigma. En el enigma ya son espirales de perdición, ahí no sales. Porque ya formas una conciencia del enigma y te sientes cómodo en el enigma. ¿Por qué? Porque el enigma no te compromete a nada. Cuando tienes un compromiso por la verdad, sí, pero si te vas a mover en el enigma nunca te va a comprometer a nada. Por eso no querían salir del enigma. Entonces, dentro de ese enigma, programaciones. Por ejemplo, vida extraterrestre. Vida extraterrestre. El otro día vi el anuncio por YouTube, por casualidad, de un famoso escritor, JJ Benítez, que ha escrito de los extraterrestres un montón y patrañas todo. Mis amigos superiores, mis amigos los seres superiores, o mis amigos, claro, intentando contactar con conciencias que no son superiores, ni mucho menos. Porque este es el enigma que querían trasladar, de que los ángeles caídos eran conciencias superiores. Mentira. Son conciencias inferiores nunca evolucionadas, que se mueven en una espiral de enigma, perdición. Son hijos de perdición. Entonces, vida extraterrestre y las gentes que se dejan en manos de lo enigmático, se dejan sacrificar el cerdo en el altar de su corazón, entonces se lo creen. Se lo creen que hay extraterrestres que pueden venir a invadirnos, que te puedes salir lejos de este planeta, que puedes visitar Marte y que Urano y que vienen vientos de Urano y todo eso. Enigmas también civilizacionales de porciones concretas del mundo, en este caso Occidente. Por ejemplo, un enigma de Occidente fue la muerte de Bin Laden. Tanto les cuesta coger infraganti a Osama Bin Laden, lo matan, lo acribillan, no se ve nada más que una cara acribillada, no se sabe nada, y luego en lugar de dejar constatado que era Bin Laden, pues lo tiran al mar diciendo, con la excusa de que era un ritual musulmán. Mentira. Los musulmanes no tienen esa costumbre de echar el cuerpo o el cadáver al mar, ni mucho menos. Bueno, pues esos enigmas, subvencionados, patrocinados por aquel que no quiere que descifres. Y como no quiere que descifres, te va a alejar de
del Apocalipsis, te va a pintar el Apocalipsis como un culto mistérico y prolongación del enigma, cuando el Apocalipsis es todo lo contrario, es salir del oculto y tener claro en tu frente. Entonces, socialmente, enigmas sociales, como por ejemplo la muerte de Bin Laden, enigmas existenciales, como el que he dicho, he referido, de la vida extraterrestre, enigmas de espiritismo ante la muerte. Claro, también es un culto del enigma el espiritismo ante la muerte, que mi padre está en el cielo, que el otro también lo tiene en el cielo, que están como angelitos cantando, que no sé qué. Esto, que es un diario vivir y oír, esto es espiritismo. Espiritismo ante la muerte es parte de ese enigma que es un culto mistérico babilónico. Eso es espiritismo. De esto habría más que hablar, pero no es el tema de hoy. La muerte quedó en suspenso hasta que el Mashiach viene en su primera venida, así llamada, y resucita con él a los antiguos, a los patriarcas. Otros prefirieron quedar hasta la remoción y la redención completa en nuestros días, para cuando llegue por su amada. Entonces, todo lo que no sea de esas dos cosechas es hablar de espiritismo. Decir que está en el cielo uno o está en el cielo el otro, tocando el arpa de no sé qué, pues es espiritismo. Cualquiera ya está en el cielo, lo rebajan ya a un nivel ya tremendo, ¿no? Prolongación del enigma, la cábala. La cábala es prolongación del enigma. La cábala son cuentos de camino, el Talmud igual a cábala igual que el Talmud, cuentos de camino. La cábala desarrolla, podríamos decir que hace un acopio de lenguaje un poco más científico, pero es lo mismo, son cuentos de camino y son ideas también espiritistas, de reencarnaciones y todo eso. Dentro de esa reencarnación de la que hace la cábala, prolongación del enigma, que quieren hacer los epífanes, los que sacrifican cerdos en el altar, los constantinos, el papado, las jerarquías de este mundo, para prolongar el enigma y que no llegues a solucionar el conflicto, pues es el eterno retorno o ciclo sin fin, del que hablaba Nietzsche. Eso está patrocinado por el hombre de perdición, por el hijo de perdición, por el antropos anomos, por ese sacrificador de cerdos en el altar de la conciencia humana, prolongando el enigma con echando mano de la doctrina del eterno retorno o ciclo sin fin, ¿verdad? Eso presenta un problema, y es que en sí mismo, en la formulación, el eterno retorno o ciclo sin fin no quiere génesis, porque si ha habido un comienzo, igual tiene que haber un final. Pero de eso no quiere oír el antropos anomos, el hombre sin Torá, el hombre que se dedica para prolongar sus privilegios, se dedica a vender que no hay un génesis, que no hay un principio de nada. Entonces, en un lenguaje científico se mete en espirales verbales que quieren huir de todas las génesis, de todas las historiografías humanas que lleven a un punto de encuentro cultural en el que digas, bueno, aquí tuvo la cuna la civilización. No quieren oír, por lo tanto, hablar de Mesopotamia, ni de Ararat, ni de Armenia, ni de nada de eso. Ni de cuándo salieron las lenguas del mundo, el origen en común de las lenguas del mundo. Nada de eso quieren, no quieren Génesis. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque quieren prolongar el enigma para tener los mismos privilegios. Si fuera por ellos, todavía estuviéramos escribiendo a bolígrafo los libros. En el mejor de los casos. Ahora, prolongación del enigma, espionaje o voyeurismo, lo voyeur,
Lo voyeur es la satisfacción visual. Oiga, ojo con esto, porque ahí pueden meter al más pintado. No solamente ya es un espionaje, que están espiando los gustos de cada ciudadano para hacerle una oferta comercial conforme a los intereses personales, sino que también se está produciendo ya lo voyeur, el voyeurismo. El voyeurismo que sale en la película Los Otros, que yo no la he visto, pero es muy referenciada. Lo voyeur, el voyeurismo, el gozar viendo. Por eso el voyeurismo es Gran Hermano. El programa Gran Hermano es un voyeurismo. Gusta el chisme, chismear y, digamos, una masturbación fílmica o audiovisual. Forma parte del voyeurismo. Es profundamente repugnante ese voyeurismo. Dentro de ese voyeurismo, el voyeurismo está en las escalas más altas de la sociedad, porque con ese voyeurismo disfrutan, son sádicos. Aparte de que extraen su energía sexualmente, también son sádicos. Les gusta, por ejemplo, observar vidas desgraciadas, afligidas, para sentirse mejor. Todo eso forma parte del voyeurismo. A escalas altas sociales. Y ya, para acabar, estas referencias de la programación, de la prolongación del enigma que quieren hacer, ¿verdad? Darle patrocinio al enigma para que nunca se descifre, por lo tanto no sea nunca un misterio catalogado, que lo está por las escrituras. Entonces, otra prolongación del enigma es la masonería en la religión institucional. Ahí también quieren prolongar el enigma, donde ya no pueden, porque historiográficamente, volvemos a lo mismo, historiográficamente, literariamente, ha quedado constancia de que las religiones del mundo han tenido como pioneros a masones. Ha quedado registrado en la historia. ¿Por qué? Porque tenemos claridad en nuestra frente. Ahora, los que se quieren mover en el enigma, en el culto mistérico babilónico, quieren renunciar ya a lo obvio. No quieren despertar nunca, se quedan en el enigma, son hijos de perdición. Y no quieren entender que sus líderes religiosos, los que les han dado nombre a sus religiones, eran masones. Y su religión es una masonería institucional, ni más ni menos. Ahora, ya acabamos esta ponencia de hoy, yo creo que enriquecedora, porque nos ha hablado profundamente, ¿verdad?, de ese contraste, ¿verdad?, de el entendido en enigmas que quiere hacer acopio de todas estas programaciones, ¿verdad?, de cábala, de vida extraterrestre, de eterno retorno, ciclo sin fin, de espionaje, voyerismo, de masonería en la religión, de luego también capítulos sociales que no los pueden entender ni digerir socialmente, como la muerte de Bin Laden o tantas cosas que pasan socialmente, ¿verdad?, o revueltas políticas mal interpretadas, mal enfocadas. Y todos estos que quieren prolongar el enigma con todas estas programaciones, pues chocan, son entendidos en enigmas, como ese entendido en enigmas de Daniel 8, 21, 25, quedan confrontados asimétricamente y sin que pueda haber la menor pérdida, porque ese conflicto se está dando, que no es un conflicto porque ya está resuelto. Es decir, solamente hay que ir a la fuente, pero la información ya está ahí, la claridad está ahí. Se puede salir del oculto, ¿cómo? Con la desvelación, Apocalipsis, con las palabras del Mashiach, con el misterio que ha sido resuelto. Esta es Babilonia, la gran ramera, madre de las abominaciones de la tierra. Salid de ella, pueblo mío. Segunda de Corintios, ya para acabar, 3, 2, 4. Segunda de Corintios 3, 2 al 4, dice así, esto para que acabemos en regocijo, pueblo de Mashiach, aquel que lo tiene claro, y no solamente lo tiene claro, sino que lo muestra claro.
lo tenemos en la frente, el sello de nuestro Mashiach, y así lo mostramos. Entonces, 2 Corintios 3, 2, 4 habla de nosotros y dice así: ustedes mismos son nuestra carta. ¿De quién? De los verdaderos discípulos. Escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Aquí es donde los matamos, a los entendidos en enigmas, porque los entendidos en enigmas se van a mover en mensajes crípticos, en contraseñas. Sin embargo, el pueblo de Elohim se diferencia en su claridad de conciencia porque está escrita, en nosotros mismos somos la carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Ahí los matas. Igual que los mató Mashiach cuando les encomienda a los discípulos. Ir a todas las naciones. Oigan. Sin embargo, los que no quieren que nunca haya una ruptura de sus privilegios, no quieren que todas las naciones, quieren siempre abusar y tomar de la misma sangre vital, que es naciones que no sean occidentales. Asia, dícese África. Si está claro, si lo tenemos claro. Entonces dice, es evidente, oiga, qué palabra más bonita, que ustedes son una carta de Mashiach, escrita por el mismísimo Mashiach, yo, usted que me ve, expedida por nosotros, los emisarios, los discípulos que han estado trabajando para esta cosecha, escrita no con tinta, sino con el Ruach, con el espíritu de Elohim viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Elohim tenemos por medio del Mashiach. Una garantía como cartas abiertas de que el enigma no será más. Y todos los que gustan del enigma no será más. ¿Por qué? Porque el misterio está resuelto, nos lo ha resuelto claramente y nos lo ha expuesto nuestro bendito Elohim a través de nuestro Redentor Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para la bella amada del Mashiach. Prepárense, acicálense en este bendito Shabbat, quiéranse mucho, abrácense, no guarden ninguna distancia social, aberrónchense, ¿verdad? Abrácense mucho y quiéranse mucho en este bendito Shabbat y gócense en la presencia de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Hablen con Él como quien habla con nuestro mejor amigo y cuéntenle todo, porque algunos se burlan, fíjense, más que nada del ateísmo, se burlaban decían de que los creyentes tenían el amigo imaginario, ¿no? Si supieran el mecanismo del amigo imaginario, cuántas enfermedades ha ahorrado al mundo, ¿verdad? Porque el hecho de contarlo es un hecho para sanar, ¿verdad? Pero esto los estúpidos del ateísmo no se dieron cuenta. Bueno, hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.